Hola, en este video hablaremos sobre el interés simple y el interés compuesto. El interés simple se capitaliza y se calcula con base en la inversión o préstamo original. Podemos decir entonces que I, que es igual a los intereses, es igual al producto del principal por la tasa de interés. Si lo desagregamos, podemos ver que en el año 1 el valor inicial es igual al principal. Los intereses que va a generar en el año 1 son el principal por la tasa de interés. Y al final del año 1 tendremos el valor de principal más los intereses generados, que es el principal por I. Si factorizamos, esto sería igual a P factor de 1 más I. Para el año 2, el valor inicial sería el saldo final del año 1. Los intereses que va a generar siempre van a ser P por I. Y el saldo final en el año 2 sería P más 2 veces P por I, lo que sería igual a P factor de 1 más 2I. En el tercer periodo, el valor inicial sería equivalente al saldo al final del periodo 2. Los intereses se mantienen iguales a P por I y el saldo al final del año 3 sería P factor de 1 más 3 por I. Podemos generalizarlo y decir que para el año N el valor del saldo final va a ser P factor de 1 más N por I. De esta forma podemos deducir que el valor futuro en el año N va a ser igual al capital o al valor presente multiplicado por 1 más N veces la tasa de interés. O matemáticamente lo podemos expresar como F es igual a P factor de 1 más I por N. Veamos un ejemplo. Si una compañía aparta hoy 1.000.000 en un fondo de contingencia, ¿cuánto tendrá en 2 años si no utiliza el dinero y la cuenta crece a razón del 10% anual? En este ejemplo tenemos que el millón representa el valor presente o el principal. Tenemos 2 años, el periodo de interés, y una tasa del 10%. Si utilizamos la forma tabular, sabemos que en el año 1 el valor inicial es de 1.000.000. Los intereses que se van a generar van a ser de 1.000.000 por el 10% o 1.000.000 por 0.1. Esto nos va a dar igual a 100.000. El saldo final, por tanto, sería 1.100.000. Para el año 2, el valor inicial sería 1.100.000. Los intereses se mantienen constantes, iguales a 100.000. Por lo tanto, al final del año 2 tendríamos 1.200.000. Si utilizamos la fórmula, tendríamos que F va a ser igual a P factor de 1 más I por N. Esto quiere decir que F va a ser igual a 1.000.000 factor de 1 más 0.1 por 2. Esto sería igual a 1.000.000 por 1.2. Y esto corresponde con 1.200.000. Veamos un segundo ejemplo. La empresa CEM tiene fondos adicionales para invertir en una expansión de capital futura. Si la inversión seleccionada paga interés simple, ¿qué tasa se requeriría para que la cantidad aumentara de 60.000 a 90.000 en 5 años? En este caso tenemos
el valor presente o P, que es igual a 60,000. El valor futuro o F, que es igual a 90,000. Y tenemos el periodo de interés, que es de 5 años. Con la fórmula podemos venir y despejar, en este caso, la variable I, que es lo que nos interesa conocer, la tasa requerida. Esto nos quedaría como F entre P menos 1 dividido por N. Al sustituir los valores tendríamos 90,000 entre 60,000 menos 1 dividido entre 5, lo que nos da 0.1. Eso quiere decir que la tasa requerida es del 10%. Ahora hablemos del interés compuesto. En este caso, el interés se calcula con base en el saldo al principio del periodo, lo que indica que los intereses generan intereses, es decir, se capitalizan. Si lo vemos de forma tabular, en el año 1 vamos a tener el valor inicial de P, el principal. Los intereses que va a generar van a ser P por I. Al final del año 1 vamos a tener P más P por I, que va a ser igual a P factor de 1 más I. Esto es similar al interés simple. El cambio se observa en el año 2, cuando el valor inicial es de P factor de 1 más I y los intereses ya no son constantes, sino que en este caso los intereses se generan sobre la base de P factor de 1 más I. Por lo tanto, en este caso, el saldo al final va a ser P factor de 1 más I al cuadrado. Para el periodo 3, el valor inicial es el saldo final del periodo 2. Los intereses van a ser P factor de 1 más I al cuadrado multiplicado por I, lo que indica que el saldo al final del periodo 3 va a ser igual a P factor de 1 más I al cubo. Generalizando, podemos decir que en el periodo N, el valor futuro va a ser igual a P factor de 1 más I a la N. Es decir, el valor futuro en N es igual al capital factor de 1 más la tasa de interés elevado a la N periodo. O F es igual a P factor de 1 más I a la N. Veamos nuevamente el ejemplo que veíamos para el interés compuesto. Tenemos que si una compañía aparta hoy 1,000,000 en un fondo de contingencia, ¿cuánto tendrá en 2 años si no utiliza el dinero y la cuenta crece a razón del 10% anual? De forma tabular, para el año 1 el valor inicial es 1,000,000, los intereses generados son de 100,000 y el saldo final de 1,100,000. Para el año 2, el valor inicial es de 1,100,000 y los intereses ya no se calculan sobre la base del valor en el periodo 0, sino que se calculan los del valor inicial del periodo en estudio. En este caso serían 1,100,000 multiplicados por 0.1. Eso nos da 110,000. Por lo tanto, el saldo al final sería de 1,210,000. Utilizando la fórmula, tenemos que F es igual a P factor de 1 más I a la N. Eso quiere decir 1,000,000 factor de 1 más 0.1 al cuadrado. Esto sería igual a 1,000,000 multiplicado por 1.21, lo que nos daría 1,210,000. Veamos nuevamente el ejemplo 2. La empresa CEM tiene fondos adicionales para invertir en una expansión de capital futura. Si la inversión seleccionada paga interés compuesto, ¿qué tasa se requeriría para que la cantidad aumentara de 60,000 a 90,000 en 5 años? En este caso, de la fórmula F es igual a
t factor de 1 más i a la n, vamos a despejar i. Y tendríamos que la raíz enésima de f sobre p va a ser igual a 1 más i, y que i va a ser igual a la raíz enésima de f entre p menos 1. Sustituyendo, tendríamos la raíz quinta de 90.000 entre 60.000 menos 1, lo que nos da una tasa de interés del 8.45%. Al comparar los intereses simples y compuestos, nos damos cuenta que los capitales depositados a interés simple crecen de forma lineal o aritmética. Ejemplo, cada año $1,000 se incrementan en 50 a una tasa del 5%, mientras que los capitales depositados a interés compuesto crecen de forma exponencial o geométrica. Por lo tanto, cada año los 1,000 se incrementan sucesivamente en 50, 52.5, 55.13, etc. Gráficamente podemos observar cómo se ve la diferencia en el crecimiento dependiendo de si utilizamos interés simple o interés compuesto.